Hoy en Zona Gourmet estaremos hablando paella para el alma. Esto y mucho más aquí en Zona Gourmet. Comenzamos. Una receta por sí misma no tiene alma. Nuestro trabajo es dársela. Bienvenidos a Zona Gourmet, el menú más extenso en conocimientos gastronómicos. Desde la cocina del chef Alejandro Espinosa. Iniciamos con nuestro primer tiempo. La paella surge en las zonas rurales de Valencia entre los siglos XV y XVI por la necesidad de los campesinos y pastores de una comida fácil de preparar y con los ingredientes que tenían a mano en el campo. En sus orígenes, los ingredientes de la paella eran las aves, el conejo del campo, las verduras frescas que se tuvieran al alcance, como es el arroz, azafrán y el aceite de oliva que se mezclaban en la paella con el agua y se cocinaban lentamente a un fuego efectuando una leña de ramas de naranjos que al mismo tiempo dan sabor y un color característico. Muchos orígenes le dan a la palabra paella. Hay una gran cantidad de teorías de donde la palabra se originó. Es posible que paella sea una palabra árabe porque el arroz fue traído de España por los páramos en el siglo VIII. Los páramos eran como se le conocían a los habitantes del norte de África. Otra teoría es mucho más romántica. Dicen que hay un cuento en el que un hombre preparó paella para su novia para ganar su cariño. En español, paella puede ser una derivación de la frase por ella o para ella, aunque esto puede ser solo una historia bonita. Ya estamos de regreso, ya estamos aquí empezando su programa Zona Gourmet. Y bueno, yo soy el somechef Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí del edificio de Promedios Radio, ya 1:06 de la tarde. Y bueno, quiero agradecer antes que nada a Giovanni Navarro como operador del programa, a Gaby Velasco y a Rosy Muñoz que están en la producción, a Fanny Olvera en los teléfonos y a Pepe Aldape que están en cámaras, que gracias a ellos estamos todos los sábados en su hogar. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que ya me estaba pensando que veníamos de una pausa porque tenemos aquí hablando buen rato nuestro invitado de hoy y yo, que bueno, él más que nada un colaborador aquí de Zona Gourmet, es excelente chef, pero la verdad mucho mejor persona, y me da gusto tenerlo cada vez aquí en Zona Gourmet, el padrino del programa, y está con nosotros Toñete. Bienvenido, Toñete. Gracias, Ale. Ya sabes que yo siempre soy fiel a tu llamado, no hay ningún problema. Para mí es una satisfacción muy grande poder venir y sobre todo hablar de lo que me apasiona y me gusta, que en este caso es el arroz. Oye, Toñete, pues vamos a entrar de lleno a este programa. Ya dijimos que era la paella, y sí es cierto, paella y para el alma. Hay algunos, ya tenemos muchos años ahora sí que en el programa, y en alguna que otra ocasión ya hemos hablado del tema, pero los radioescuchas no son los mismos, y aparte vale la pena como el refrendar muchos de los puntos claves de este platillo tan insignia de la gastronomía española, que después cuando te adentras a ella te das cuenta que hay 1000 platos más, pero bueno, este es el que ha dado la vuelta al mundo, este es el que comercialmente se ha transformado más de lo que uno se puede imaginar. Yo creo, Ale, que esto es por evolución. Yo, por ejemplo, recuerdo de las primeras paellas hace 40 años cuando yo comencé en este mundo del arroz que me apasiona tanto, hasta la fecha, y yo veo que ha habido una evolución constante. El arroz, o arroz, como le decían los árabes cuando nos lo llevaron a España, porque aunque el arroz originalmente viene, no sabemos con exactitud si viene de la India o de Pakistán, pero de esa zona seguro que es. Los árabes lo llevan a España, entra por la zona de Valencia, se da muy bien en las marismas valencianas, en todo, porque ya ves que es una zona de mucha agua y el arroz necesita mucha agua para poder crecer y hacer un arroz extraordinario. Y a partir de ahí nace lo que en un momento determinado se le llamó
arroz en paella, que luego ya la Real Academia Española de la Lengua lo cambió y aceptó el término de paella para el arroz hecho en paella, o sea que en paella es la sartén. Pero en realidad la evolución voy a que empezó siendo un arrocito con las verduras de la huerta y aquella rata de mar que le decían al calamar, un calamar mediano que se daba muy bien ahí en las zonas del Mediterráneo de Valencia y por ahí. Camarones no creo que hubiera muchos porque por ahí, por esa zona, no se da muy buen camarón. Y entonces se le fue agregando luego el conejo, que si te das cuenta hemos tenido suerte de comer paellas de conejo, que para mí en lo personal es la mejor, porque el conejo cuando se fríe bien, cuando se le da el toque adecuado en su sofrito, produce un arroz maravilloso. ¿En qué nos basamos? En que el arroz es algo insípido, ¿no? El arroz es un cereal que es para darle sabor. O sea, no trae sabor propio, hay que dárselo. Y eso es lo bueno de muchos elementos. Y claro, es un cereal que se convierte en esponjoso y al convertirse en esponjoso pues acepta todo el sabor que tú le quieras dar. El sabor distinto, el sabor de forma, el sabor... sobre todo cuando está al dente, cuando está en su punto, ¿no? Porque eso es una de las cosas más importantes del arroz, hacerlo en su punto. Sí, fíjate, Toñito, un platillo que, ahora sí que empezando por el principio, el México y el para el mundo hablamos de la paella, y al final paella o paila, que termina siendo el utensilio donde se hace la paella. Así es. Aquí hay que viene del francés también, o sea, no viene ni del español. La paila o la paille, era un sartén así, con esas dimensiones, que el valenciano, que tiene algo de charja, algo de francés, de una mezcla de árabe con francés, se crea la palabra y la terminología para definir esa sartén, ¿no? La paella. O sí. Paella, como dicen ellos. Sí, la ella, ¿no? Y entonces, bueno, empieza uno curioso. Y luego aquí nosotros ese utensilio en México, en Guadalajara, a eso le llamamos paellera. Y bueno, realmente paellera es la mujer que hace la paella. Y bueno, desde ahí vamos. Sí, pero fíjate que en los tiempos aquellos, cuando se da inicio el guiso, porque en realidad es un guiso de arroz con cosas, porque eso es la paella. La paella es un guiso de arroz seco con cosas. Luego hablaremos de la evolución, ¿no? De cuando han llegado ya los caldosos y todo eso, pero ahorita en este momento vamos a hablar del concepto claro y definido de lo que es la paella, que es un arroz, o sea, un guiso de arroz seco con mariscos, con carnes, con aves, con lo que le quieras poner. Y en realidad en aquella época, pues en las casas de los señoríos y de los caseríos valencianos, pues la señora era la paellera. Venían mujeres especializadas en hacer paellas, se llamaban paelleras, y hacían la paella. Que al principio, pues claro, antes de que existiera el gas, pues se hacía con leña. Claro. Que es difícil, porque con el gas tú apagas el gas y se acaba, pero con la leña, pues ahí sigue, ¿no? De hecho, curiosamente, pero todos los platos, Toñete, que han sido míticos en la gastronomía mundial, vienen de una comida de pobres. Sí. O sea, ahora los ricos pagan sus fortunas para comer como los pobres de antes. Sí, el día que te sirven un gazpacho en un restaurante de Nueva York, en una cosa de hielo que ha sido congelada por 24 horas y tal, le dan un toque, y dices, madre mía, pero si el gazpacho lo hacían los pastores en el campo para aprovechar el pan duro, que así inició el gazpacho con el aceite y el vinagre y los 4 tomates que se te estaban pasando, y entonces ahí nace esa sopa de tomate que luego al final se hace otro de los platos insignes, ¿no? Como todas las gastronomías es mucho, ¿no? Pero en realidad de lo que estamos hablando, ¿vale? De la paella. Por ejemplo, a mí me nace el amor por el arroz por mi madre. Mi madre era una gran arrocera. En mi tierra no se denominaba. No era paellera, pero era arrocera. Pero era arrocera, no era paellera porque no era valenciana. Era del suroeste. Nosotros somos del suroeste de España, entre Andalucía y Portugal.
Y mi madre hacía unos arroces divinos, ¿no? O sea, era una cosa que a mí se me quedó ese gusto, incluso antes de yo pensar que algún día sería cocinero, ya estaba enamorado de lo que era el arroz, ¿no? Yo llegué a comer hasta arroz con bacalao, porque es arroz con lo que hubiera, ¿no? A ver, Toñete, si nos vamos a la geografía de donde tú vienes, Extremadura, pegado ahí a Portugal, ajá, tenemos unos bacalaos de excelente. Y yo te hablo, arroz, bacalao y pimentón de la Vera, que es de tu tierra también. Uh-huh. ¿Qué más le puedes poner? Aceite de oliva, y ahí, es más, puedes hacer una mezcla de jamón ibérico, que tienes unos jamones ibéricos espectaculares. Bueno, en la jamón ibérico, bacalao, pimentón de la Vera y arroz, y haces un arrozazo. Fíjate que hay un bacalao que a mí me encanta, que se hace mucho en Badajoz, de la capital de donde yo soy, que se lo hacen todos los bares, que es copia de un bacalao portugués, ¿no? De hecho, el nombre es hasta portugués, se llama dorada, porque la dobrada es un plato hecho con alubias y callos, dorada, y es como una lucha entre todos, a ver quién hace la mejor dorada. ¿Y dónde vamos a ir a comer dorada? A tal sitio. No, pues está mejor la de fulanito. Que ese es el verdadero amor que yo siento que existe por la gastronomía, ¿no? Igual que aquí, ¿dónde vamos a ir a comer los mejores tacos? Pues, yo conozco un lugar ese es el verdadero amor, el verdadero enfoque que le damos nosotros a la gastronomía, ¿no? El buscar siempre dónde se hace lo mejor. Claro, y al final de cuentas, bueno, ya estaremos durante todo este programa hablándoles de paellas, y bueno, que lo bueno es que esta introducción que ya dimos nos va a dar pie a mucho de lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque usted va a tener la última palabra, a ver cómo se hace realmente la paella, porque tenemos muchos conceptos y al final de cuentas usted va a hacer que el ingrediente que usted le ponga va a ser su paella y le va a poner nombre y apellido. Es que ahí es donde entramos en ese concepto que yo siempre he querido llegar para que se entienda bien la paella. Que la paella no es un plato estandarizado, que la paella es obra de un señor que hace la paella, que la paella es de un cocinero que tiene la mística de hacer el arroz y que sabe hacer ese arroz y que lo hace a su manera, y que ni tu paella va a ser igual a la mía ni la mía va a ser igual a la tuya, y que no es cuestión de mejor o peor, sino que los conceptos que cada uno tiene los va a verter sobre una sartén o una paellera. Ya vamos a llamarle paellera porque ya está aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, y entonces ahí es donde vamos a poner nuestro ingenio como cocineros. Hay gente que se ha dedicado exclusivamente al arroz y que ha desarrollado esa gran característica del arroz, como te comentaba al principio, de saberle dar a ese cereal que es insípido, saberle dar sabor. Y ahí es donde está el verdadero kit y cuestionamiento de la paella. Muy bien, Toyete, pues regresamos. Estamos hablando de paellas. Ya llegó nuestra otra invitada de lujo. Por fin la tenemos aquí en cabina. Sí. Les recuerdo que los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter, @Zona3Noticias, y nos puedes mandar un WhatsApp. Aquí estamos en vivo totalmente al 3318807641. Esto es Zona Gourmet. Regresamos. Zona 3, acceso total a la información. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como @Zona 3 Noticias. 6 años al aire en el 91.5 FM. 6. Si utilizas manteca, leche, huevos, sácalos anticipadamente del refrigerador de manera que se encuentren a temperatura ambiente, al menos que la receta que desees realizar requiera que los ingredientes estén fríos. El ingrediente de la semana. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. ¿Y qué tal con esta rumba? Yo estaba muy contento ahorita porque Marujita me estaba contando un chiste ahí. A ver, dime. Y aparte luego me tocó lejos hoy, esta mesa, porque en la televisión ya sabes que ahí al ladito, ¿eh? Ahí no me la puedo quitar de encima, pero... Ándale. Oye, Maruja, Oye, primero déjame... Ya sabes que te quiero mucho. Déjame, le doy oficialmente al aire. Bienvenida, Marujita. Ya sabes que... Mil gusto que estés aquí en cabina con Muchas nosotros. Gracias. La abuelita de todos los cocineros zapatillos gracias. Y mexicanos también. Y bueno... Y mi amor gastronómico. Eso. La
la abuelita más gastronómica de México. O sea, eso Oigan, lo sabe ella estamos hablando de la paella y realmente me gustaría saber cuáles son los ingredientes para cada uno de ustedes que no les gustaría o que no les... ¿Qué más nos gustaría tener? Más bien, los ingredientes que no le pueden faltar a su paella. Ah, ya. A ver, vamos a comenzar. Pues para mí, definitivamente no puede faltar la costilla o la carne de cerdo, el pollo, el chorizo. No puede faltar tampoco si le hacemos algunas verduras. No puede faltar, para mí es imprescindible el ajo y el aceite de oliva, que es con lo que yo comienzo una paella, ¿no? Con el aceite de oliva y luego va el ajo. Pero claro está que hay muchas cosas, pero yo pienso que para mí esos son los ingredientes más importantes que hay. No sé, ¿ustedes ¿Para qué ti, opinan? Toñete? No, yo ahí sí no. Yo la carne de cerdo... Ahí no le entras tú. En la paella no la veo. Sí la veo por fuera, las costillas con arroz solas están muy ricas, pero para mí el chorizo descartado, ¿no? Yo el chorizo en la paella se me hace una aberración, pero es a mí, o sea, la gente le puede poner lo que quiera. Y yo creo que la paella tiene un fondo, como todos los grandes fondos de la cocina española, lo más importante de la paella es el sofrito, ¿no? Tú tienes que sofreír. Y lo que tenemos que sofreír es las carnes que les vayamos a poner. En este caso, si le ponemos cerdo, procurando que sea lo más magro posible, porque claro, si no nos va a quedar un tono grasoso. Ah, no, claro, tiene que ser. Y el pollito bien frito. A mí ya sabes que lo más importante y lo que más me gusta es el conejo, ¿no? Porque yo creo que el mejor arroz que se hace, y sigo diciéndolo y se lo demuestro al que quiera y en el terreno que quiera, que es el conejo, ¿no? Y el conejo le da le da un sabor al arroz espectacular. Y luego viene la de mariscos. A mí no me gusta hacer muchas mezclas, me gusta más separar una buena paella de mariscos con un buen fondo de calamar, ¿sí? Con nuestros polvos mágicos, sí, con nuestro pimentón de la Vera, pues te hacen el desplante de un arroz que es algo maravilloso. Por supuesto, descartada la cebolla, porque la cebolla abre y revienta los arroces, y eso ya es una lucha, ya sabes, que tú que has estado en España y que has luchado, ya sabes que los cocineros de España estamos divididos, pero al final creo que está ganando la partida la gente que no quiere ponerle cebolla. No, eso sí. Cebolla. Nosotros no le ponemos cebolla, ¿verdad, Leo? Fíjate que yo tengo muchas formas de hacer arroces. Y hablando de la paella, es cierto lo que dice Toñete. Mira, cuando voy a hacer una paella para la sociedad tapatía, literal, cuando voy a vender una paella, le pongo lo que mi cliente quiere, no lo que yo quiero. Claro, y mi cliente no acepta una paella sin chorizo, sin costillas, sin que se vea mucho. Curiosamente, la tradición aquí es el sofrito, o sea, toda la carne de sofrito es más importante que el arroz, cuando al final de cuentas lo aquí que más debe reinar es el arroz. Por eso, Chato, yo tengo la suerte de no hacer paellas para vender. Claro, no, claro. Y a mí que... Yo hago las paellas para mis amigos y las hemos hecho muchas veces y me encanta hacer paellas. Te vuelvo a repetir, son mis platos, es mi especialidad. Claro. Pero yo creo que hay cosas que no van y a ti contigo no va eso. De mi burro, claro. O sea, no, claro. Que hay gente que la hace y le he intentado probar y aparte yo para ponerle chorizo le tendría que poner un chorizo súper especial, ¿no? Claro. Eso sí. Un Salamanca, claro. Pero ponerle un chorizo de estos avinagrados, pues sería triste. Yo lo que sí quería entrar era en el tema que te estábamos hablando antes de la evolución de la paella, ¿no? De cómo ha evolucionado. Nada más, Toñete, antes de entrar al tema de la evolución, sí me gustaría, porque ahora que estamos hablando o que estamos en el tema de los ingredientes, como que es bueno orientar a nuestra audiencia a que el ingrediente es, ya lo vieron ustedes, yo todavía no les digo cuáles son los que me faltan, yo se los voy a comentar. Para mí, yo he encontrado un muy buen apoyo en el camote de azafrán. Que ahora cuando estuve en España en los 3 años, hubo un año que hacíamos alrededor de 400 paellas diarias. Sí, allá las paellas se hacían ya sabes, por porción, para 2 personas, para 4, para 8. La más grande, pues ya 80 personas, ya era trabajar en una paella gigante, 4 cocineros poniendo atención. Allá las terminábamos en horno, todas las paellas las terminábamos en el horno. Es parte de la evolución. Sí.
Pero los ingredientes, sí, no, allá no encontraba el camote de azafrán. Aquí lo encontré porque una vez tuve la necesidad que no encontraba azafrán. Sí. Y dije, mira, qué bien salió, y ahí es donde fui encontrando, ¿no? ¿Qué no puede faltar? El azafrán, indiscutiblemente. Hay en mismo España, hoy por hoy, en la cocina turística, el azafrán nunca se ve. Se ve el color amarillo, huevo, que es lo que usamos para que dé el colorante y nada más. ¿Qué no puede faltar? Un buen fondo. Sí, eso es muy importante. Ese es el 90%, Claro, el 90% claro, del sí. sabor de tu paella va en el fondo. O, bueno, el 90 no, Toñete, el 70 y el 30 es en el sofrito. O 50 y 50. ¿Y cuánto le das al cocinero? Es que para que salga una paella perfecta necesitas más del 100% de todas las cosas. Es que, es que yo creo que el toque mágico siempre se lo da el arrocero, ¿no? ¿Sí? El paellero, el sazón del chef es el que hace el arroz. Pero curiosamente va a ser imposible que un buen paellero o que un buen arrocero o que una persona que haga paella, va a ser imposible. Literalmente es como el vino, va a ser difícil que un enólogo vaya a hacer un buen vino si no tiene uvas, y es imposible que la persona que va a hacer una paella, si no tiene un buen fondo y si no tiene un buen sofrito, Claro. vaya a poder hacer. Sí, claro. O sea, eso es elemental. O sea, todos esos conceptos son elementales, ¿no? Elementales es decir que tenemos que tener una buena materia prima para poder hacer algo. Que tú y yo, y arroz, Marujita y algunas personas que hacen paellas en sus casas lo pueden tener claro, Toñete, pero a la audiencia hay que exactamente ayudarles para que esos conceptos también se les queden arraigados. El contraste que se hizo en México, que se hizo en Acapulco, lo hicieron un grupo de españoles en Acapulco, que es donde nace la paella mixta, porque la paella mixta tú sabes que allá no existe aquí, es una aportación, no vamos a llamar a invención, es una aportación de México a la paella o al arroz. Sí se mezcla lo que es el puerco, lo que es el pollo y todo eso que dijo Maruja antes, que yo no descarto que quede muy buena, ¿verdad? Pero a lo mejor los que traemos otro concepto de la paella, pues nos cuesta trabajo entender eso, ¿no? Que yo a veces también para los clientes también la hago así, pero no es así como a mí me gusta hacer los 25 o 30 tipos de paella que en un momento determinado uno puede hacer, ¿no? Porque volvemos a lo mismo y volvemos al principio del concepto. ¿Cuál es el principio del concepto? Arroz con cosas. Y eso lo dice bien claro la Real Academia Española de la Lengua, que es la paella, un arroz seco, al que se le pueden agregar, o sea, un cocimiento de arroz, un guiso de arroz seco, que se le pueden agregar pues 20.000 cosas. No, claro. Le pueden agregar Yo pollo, siempre, le pueden agregar carnes, y eso, claro. esa es la definición del diccionario. Y eso es lo que luego hay que aplicarnos a nosotros, los cocineros. Claro. ¿Verdad? Yo siempre he dicho, y se lo digo Toñete y Ale, que para mí la paella es como un mole de nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, un mole de nosotros, cada lugar, cada estado, cada persona le pone los ingredientes que quiere. Por ejemplo, igual en España, ¿no? No es lo mismo que tú hagas una paella en Valencia a que la hagas en Madrid o que la hagas... Porque yo he estado con esto de la paella, mis sobrinos de España me están mandando mucha información de paellas. Es más, me mandaron una foto de una playa donde hicieron una paella tremenda, estaba inmensa la paella donde la hicieron, y me están mandando mucha información ellos porque traemos esa discusión también con los sobrinos de España, ¿no? Y los primos de España. Y ellos me dicen, mira Maruja, es que en realidad para nosotros esto es, pero a ustedes en México es diferente. Y es que nosotros en realidad fuimos poniendo, yo creo que lo que nos gustaba a nosotros, claro, y lo que ¿no? teníamos aquí. O lo que teníamos aquí en este momento, porque a lo mejor, y además el costo, que es otra cosa muy importante. Por ejemplo, vamos a ver, quizás en España determinado marisco, eso sea buen precio, para nosotros es muy caro. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos que cambiar, ¿no? Para que sea una cosa que nos guste, pero que también no se salga de nuestro presupuesto. Yo creo que eso también es muy importante. Sí, porque ya entramos en un tema muy bonito, Ale, que es el de la paellita casera. ¡Ey! El de la señora que quiere hacerle su paellita,
que volvemos a lo mismo y sigo diciendo lo mismo, es un arroz con cosas y ese arroz con cosas, llamémosle paella, llamémosle lo que quiera, le vas a dar un toque maravilloso y le vas a dar a tu familia un platillo muy rico. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Vaya por una pluma y un papel, porque viene Toñete y va a darnos la receta de cómo hacer la paella que a él le gusta. Sí, que es importante para que apunte cantidades y el método en la que a él le gusta hacerlo, y de verdad que aprenda una forma diferente. Lo que estamos haciendo aquí en esta mesa, ahora sí como de debate, es porque estamos tres personas que nos encanta hacer arroces, nos encanta hacer paellas, y cada uno tenemos nuestro concepto y nuestra forma y nuestro sazón y nuestras ganas de hacerlo. Y nuestra paellera. Nuestra paellera, claro. Así que bueno, regresando del corte, Toñete nos dará su receta. Les recuerdo que estamos aquí al aire y los teléfonos en cabina son 31 22 42 00, 31 22 42 66, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias, y nos pueden mandar un WhatsApp al 33 18 80 76 41. Esto es Zona Gourmet. Regresamos. Quédate de a 6 con Zona 3. Sigue nuestras redes sociales como Zona 3 Noticias. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. 7. No utilices aceites para freír ya usado para cocinar alimentos enharinados o empanados. Puede tener mucha bacteria. Zona de recetas. Ya estamos aquí al aire, la verdad, al ritmo de flamenco, Toñete. Te va a tocar. ¡Híjole! Te va a tocar pasarnos la receta. Pero fíjate que antes de darte la receta te voy a decir algo que me inspiró esta hermosísima mujer que tenemos aquí con nosotros, a ver, que quiero tanto. Que estaba hablando de que habla con España, con sus parientes, y sigo yo insistiendo en este caso de que para que se den cuenta de cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Antes hacíamos una paella y ya, ahorita hacemos 6.000 tipos de paella. Sí, claro. Yo le voy a dar, no una sola, voy a dar varios tipos de recetas de las que a mí me gustan. Y voy a empezar con una en este tiempo de chacales, que es maravilloso. El chacal o langostino, que se utiliza mucho por esta zona. Lo que vamos a hacer, amigos, es, si tienen plumita y papel, ya vayan tomándolo y pónganse muy truchas, porque yo hablo nada más una sola vez, porque si hablo dos cobro más. Sí. Así es esto. Miren, vamos a hacerlo para 4 personas. Vamos a tomar 1,5 kilos de chacales, ¿sí? Que ahorita no están caros. A comer. No, bueno, es que se trata de... Y vamos a tomar... Vamos a comprar también 1 kilito de almejas. Vamos a hacer un caldo con la mitad de los chacales, los vamos a poner a cocer. Ahí sí podemos poner un poquito de cebolla, ajito, pimentón. Sí, claro, para el fondo. Una cucharadita de pimentón, un poquito de tomate, o salsa de tomate y tal, y hacer un caldo muy rico de langostinos. ¿Sí? Vamos a apartar, vamos a sacar esos langostinos, vamos a colar el caldo y lo vamos a dejar ahí aparte, porque ese va a ser nuestro fondo. Y aparte, ya en una paellera o un sartén grande, lo que vamos a hacer es hacer el famoso sofrito. Vamos a sofreír jitomatito y ajo bien sofritito, y ahí vamos a sofreír los chacales, ¿sí? Los que quedaron, los que no metimos al caldo, porque al caldo nada más metimos la mitad de los chacales, la otra mitad los vamos a sofreír ahí. Le vamos a poner el arrocito, yo le digo que tome un buen arroz, no se complique mucho la vida, el agua de Guadalajara es muy dura, ahí hay unas marcas de arroces que ya evolucionaron también mucho y se pueden hacer muy bien, ya listos para paella, para que no se les pase, y
le va a dar unas vueltecitas ahí con los chacalitos, el arroz y todo, y va a empezar a ponerle caldito de el fumé que hizo, ya vamos a llamarle fumé, aunque no es de pescado, pero le podemos llamar fumé porque lleva almeja y un fondo. Y vamos a llamarle fondo, y le va poniendo, le va haciendo usted ahí dos por uno, lo que usted guste. Lo va a ir dejando. Entonces, los chacalitos que sacamos los vamos a pelar, porque ya están cocidos, para al final terminar decorando con esos chacalitos, ¿sí?, la paella. Y nos va a quedar una paella de langostinos que el día que la pruebe me va a decir, por favor, me habla. Y si quiere que yo vaya, yo voy y se la hago, no hay ningún problema. Esa es una. Luego vamos a hacer una tradicional. ¿Qué te parece, Ale? Maruja. Vamos a hacer la clásica, la que a mí me gusta hacer aquí en Guadalajara, que gusta muchísimo y que es la que en un momento determinado, cuando tengo que hacer paella para vender, y eso, hago esa. Hago un fondo de cabecita de pescado. Sí. Con unas almejitas, pongo un poquito de ajo, un poquito de jitomatito y tal, y ahí lo dejo que se haga un buen caldito. Cuidado, no hervir mucho para que no se nos haga fuerte, pues si se dan cuenta, luego hay paellas que hasta 4 o 5 metros ya huelen. Entonces hay que hacer un fondo ligero. Acuérdense que a la hora de hacer todos los elementos, todo va a empezar a soltar. Entonces vamos a picar ajito, vamos a tener picadito ajito y jitomate. Vamos a poner el pollito, aquí te va a llevar pollo, y vamos a freír bien en aceite hasta casi que se nos dore, porque es donde va a salir el verdadero sabor del pollo. Cuando ya está casi, le vamos a agregar el jitomatito y el ajito, y vamos a darle otra sofritadita. Ya tenemos preparados y limpios camarones. A mí me gusta ponerle un poquito de calamar, que se lo pongo en ese momento en el fondo, porque el calamar parte y le da un sabor al arroz riquísimo, y la almeja. La almejita en agua, bien lavada, con agua y sal, mínimo 1 hora, hora y media, para que se rehidrate, porque como la mayoría viene congelada y todo eso, y con agüita con sal se rehidrata y queda una almeja estupenda. Entonces lo que hacemos es empezamos a crear ya la paella, vamos poniéndole el fumé, metemos los camaroncitos, siempre con cáscara. Antes de todo eso, antes de terminar el sofrito y poner el arroz, le vamos a poner el calamar y le vamos a dar una fritadita junto con el pollo, ¿sí? El calamar partidito. Luego ya le vamos a poner el arroz, vamos a poner el caldo y le vamos a meter los camarones, ¿sí? Y ahí vamos a ir dejando que se vaya haciendo poquito a poco, a buen fueguito, un fueguito medio, un poquito más bajo que alto, para que tenga una cocción bonita. Y un poquito antes le vamos a ir incrustando las almejitas, y si le quiere poner algún que otro mejilloncito por ahí también le queda muy bien. Y luego la decoramos con unos chicharitos y un poquito de pimiento morrón, y nos va a quedar una paella deliciosa. Y un tip muy importante, siempre el caldo un poquito salado. Acuérdese que el arroz, hemos hablado de que es un cereal insípido, entonces tenemos que tener un puntito arriba. Aquí falta una cosa importante, que es el azafrán. Ahorita ya ponerle azafrán sería muy costoso. Sí. Muy costoso, porque desgraciadamente el azafrán, aunque a mí hay muchos guisos, aparte que yo lo utilizo, pero en este caso, ya venden unos sobrecitos que vienen de España. Aquí también se hacen, pero eso lo hacemos particularmente, no se ha hecho todavía al público en general. Y esos sobrecitos traen color, un poquito de azafrán, y le da un poquito de buen sabor. Y con esos sobrecitos que los venden hasta en cualquier supermercado, en sobre, o también te lo venden en potecitos. También, también. Con eso le va a dar el color, sí. y le va a aportar también un poquito de sabor. También de sabor. Importantes. Yo siempre lo digo en la tele, lo digo aquí. Y eso se le pone al caldo. También le puedes poner al caldo, sí. Porque el caldo es el que tiene que ir amarillo para que pinte. El caldito también, o en el fondo abajo también aparte otro poquito, para que manche. Ya opcional si le quieres poner un poquito de pimentón, y sobre todo si es de la Vera, ¿verdad? Entonces le va a dar un toquecito de ahumado riquísimo. Pero yo siempre he dicho algo muy importante, y siempre lo recalco en la tele, aquí, en todos lados. O sea, el arroz hay que estar pendiente. El arroz no es para agarrar el celular y irse a hablar con la comadre, porque si no se le va a pasar. O sea, y eso que quede muy claro. El arroz hay que estar ahí.
El arroz es amor, el arroz es hablar con el arroz. Y decirle, ahí vas, compadre, al rato te voy a dar matarile. Ese es el arroz. Y no dejar que se nos pase. O sea, no excedernos con el caldo, con el fondo. Es preferible agregarle por fondito a que luego ya no podamos. ¿Qué porción haces ahí? ¿2-1? En ese, sí, un 2-1, pero corto. Te voy a decir por qué corto, porque a veces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el calamar suelta agua, el pollo suelta agua, o sea, todo va soltando líquido, ¿sí? Entonces, más bien es 1,5-1. Por eso, yo creo que en este caso, creo que Ale, hay que irle tanteando, Ale. Muy buena observación acaba de hacer Ale, porque eso es importante, ¿verdad? Sí, es que me preguntan ahorita, que ya después de este último corte, me preguntan aquí en nuestro escuchas, que aquí en Guadalajara donde pueden ir a comer una buena paella. Yo les diría, háblenle a Toñete o a su servidor, porque no me ha tocado, ¿sabes qué? No me ha tocado todavía el día de hoy decir, qué buena paella, me ha tocado probar, nosotros que hacemos arroces, ¿qué pasa? Llegas y pruebas una paella que sabe a grasa. Y son grasosas. No, es muy fea, muy ¿sabes fea qué la pasa? paella Hay grasosa. confusiones. Fíjate lo importante, y esto es algo que hay que recalcarlo, mi Ale, lo importante que es que tener una buena paella o paella, una paellera a la sartén. Llamémosle sartén, llamémosle... Sí. Hay gente que sigue terca haciéndola en esas de aluminio. No, señores. No terca, lo que pasa es que yo terca porque yo se lo he dicho a varios y le he dicho, no señores, aquí el arroz se vaporiza, aquí el arroz no se cuece bien. El arroz cuece bien y además esa paellera están hechas de lámina rolada especiales para arroces. Entonces, si usted la hace en una paellera de aluminio, lo único que va a hacer es que la va a vaporizar y el arroz se le va a pasar así. Sí, la gente que aunque las deje al punto y que le van encontrando, ¿sabes qué pasa? Se va. Toñete, le ponen el triple de la cantidad de arroz que puede ser o como debe de ser para que quede al dente, y al final de cuentas pues estamos comiendo arroces, como me lo dice uno de nuestros radioescuchas. Dice, la vez que creemos que en Guadalajara hay muy buenos arroces, pero de paella nada. Nos vamos a ir a nuestro último corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias, y nos pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 3318807641. Este es Zona Gourmet, regresamos. Decide informarte bien. Visita zona3.mx. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Pregúntale al chef. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Sí, no, de verdad que... Qué bueno que me la pusiste lejos. Necesitamos horas. Fíjate, nos acaba de llegar un comentario de unos de los radioescuchas, Toñete, que aquí realmente pues vale la pena comentarlo, que nos dice, la paella valenciana lleva romero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí lleva romero, pero o le ponen romero. Te voy a decir qué pasa. La paella valenciana, la original, hablando de Valencia, la que no lleva mariscos, o sea, la que es de montaña, dice Toñete, es a base de conejo. Sí, claro. El conejo necesita destufarse. Y entonces el romero, el romero nos va a ayudar para quitarle el tufo al conejo. Claro. Ese es el efecto. No es que sea como un ingrediente, sino hay que hablar el por qué se le pone el romero. Ayuda a que la nota herbácea del romero le quite. De hecho, creo que hace 3 semanas, la señora que tienes ahí a tu izquierda tuvo la suerte de comer un arroz de conejo. Y luego muy rico. Que estuvo extraordinario, ¿verdad? Sí. Y sí, porque lo fundamental en ese arroz siempre es el romero. El romero, aparte del perfume, ¿no? Porque el romero en la cocina es una dimensión diferente. Yo creo que para mí 2 cosas importantísimas, dos hierbas, como es el romero y la albahaca.
La albahaca bien trabajada, sin pasarse, porque volvemos a lo mismo. Estas hierbas, cuando te pasas, se te van los sabores. Es todo lo contrario, te hacen el efecto contrario. Sí, exactamente. Pero cuando los tocas en su medida justa... ¿Sabes qué hice ahora de comer? Unas papas con un ajo frito bien rico, le puse romero y al horno. Nos estás aceite de oliva. A ver, de ahí quiénes vamos a ir a comer. Dirección y ya vamos para allá. ¿Qué te parece? Para acompañar un pollo. Riquísimo, fíjate. Ahorita eso dice Toñete, la albahaca. Ahorita en el corte, entre corte y corte estaba viendo, y parte de lo que habla la Real Academia y del tema del origen de la paella, dice que mucha más que de Valencia viene de Nápoles, cuando era colonia española. ¿Sí? Entonces, sí, claro que sí. Entonces que los napolitanos son los que empezaron a hacer las paellas. Mira, qué interesante. Sí. Entonces, una hierba que se usa mucho en Italia es el albahaca. Sí, pero también se utiliza mucho en España. O sea, acuérdate que todo el sur de España es albahaca, es claro, almohadí, es que ahí estuvieron todos los árabes, claro. O sea, la albahaca para los andaluces es como su... Pues, a mí, fíjate, curiosamente a mí me ha tocado más en el sur de España ver que utilizan más la salvia, por ejemplo, que también lo utilizan mucho en Italia, sí, más que la albahaca. Pero en realidad, pues acuérdate que si lo vemos, el albahaca nos va a dar una nota aromática espectacular y un dulzor. ¿Sabes qué pasa? Que el italiano la profundiza mucho, porque a mí hay una cosa que me encanta del italiano, que es el pesto. Claro, claro. Entonces, el pesto bien hecho con albahaca, que es un término correcto en español, y la alcaparrita te da unos toques maravillosos a la hora de con una buen aceite de oliva, un buen ajito, ya sabemos. En resumidas cuentas, que tenemos mucho de tema que podremos seguir hablando horas y horas del tema de la albahaca. De lo que podemos resumir, que es usted señora, usted señor que nos está escuchando, el ingrediente que usted tenga pensado agregárselo a un arroz, lo que más le guste, prepárelo muy bien. Hay que sofreírlo muy bien, lo que sea. Sí. Eso es. Lo que sea. Esa es la base, Ale. Sí, esa es la base. Lo que sea, sofríalo muy bien y dele mucho sazón y dele mucho cariño a A mí, ahorita les decía fuera del aire, a ver, las personas fíjate, también hay muchos arroces y esa es la oportunidad para las personas que no comen carne. Claro. Sí, entonces, hombre, un arrocito, mira, un arroz con setas, con champiñones. Yo me iría más por las setas que por los champiñones. Yo también, la alcachofa le queda también. maravillosa. Yo me voy más con la seta. Me encanta el arroz. Estas setas que no nos van a pintar el arroz, delicioso. Estas setas que le van a dar una textura carnosa, más que este champiñón que se va a perder y nos va a dejar el caldo y el arroz Pero oscuro. ahí estás hablando otra vez de comida española. Claro. Ahora, no hemos hablado, bueno, a lo mejor yo creo que sería tema de otro programa, de lo que vino después de la paella, que es los arroces caldosos, que ahorita están en el candelero, que ahorita todo el mundo, incluso ya en el DF hay restaurantes especializados en arroces caldosos, que a mí en lo personal me encantan, ¿no? A mí en lo personal me vuelvo, porque mi madre me los hacía caldosos. Soñete, pero fíjate, esto ahorita no vamos a alcanzar a hablar de arroces caldosos, claro. no mucho menos, pero esto más que la derivación, tiene que ver, así como el contexto histórico de los platillos y de los ingredientes, tiene que ver, mira, yo me acuerdo perfectamente en uno de los restaurantes que estaba en Barcelona, se especializaban por hacer una paella, ¿sí?, de bogavante, pero había unos clientes que les gustaba el arroz caldoso. ¿Y qué pasaba? Agregábamos más agua a la paella, ahí sí hacíamos 2-1, y antes de que se evaporara el último medio de agua, ahí vámonos, ya estaba el arroz listo. Ya. Y entonces es más que nada eso, los arroces caldosos es poquita más porción de agua, poquita más intensidad en la lumbre, y antes de dejarla descansar. Sí, no tiene reposo. No tiene reposo. El arroz caldoso no tiene reposo. Que ya, mira, ya reposa en el estómago. No vamos a alcanzar a hablar ni de estos mitos y realidades. Ay, pero no. igual y sí, unos minutos es, a ver, una vez que ya está el arroz, cuando tú ya lo ves, ¿se reposa la paella o no se reposa? Para mí sí se ¿Se reposa. tapa o no se tapa? Para mí yo sí la tapo. A ver, ¿la tapas y la reposas?
Y la reposas, perdón. Hay que taparla, pero con algo... Es lo que te iba a decir, yo la que tapo sea- con un mantel, con algo sea, de que tela. sea Sí. o sea, que Que transpire. pueda No que transpirar. haga vapor. No, si no, vaporizamos Sí. y regresamos el Sí, vapor al arroz y eso, hacemos el eso. mismo... Que tenemos el mismo nunca la problema hagan que con el un papel de aluminio. aluminio, jamás. Así es, Maruja. Puede ser con un papel de estraza, que queda padrísimo, puede ser con un paño, pero siempre que pueda respirar, ¿sí? Sí, bueno, mira, yo creo que todas las comidas deben de reposar. A mí las comidas hechas al vapor y así rápidas no Sí, pero creas. técnicamente, mira, yo te voy a decir nada más porque se nos va el tiempo. Tú tienes tus hornillas, Toñete, donde haces tu paella muy profesional, ya está el arroz, apagas el gas, la lumbre y la dejas reposar en eso o la pones sobre una superficie, porque es que de todo he escuchado, ¿eh? No, es que hay que ponerla sobre mármol, no, es que hay que dejarla en el piso. eso ya son Es que mitos. hay que- No, yo creo Eso que esas ya mitos, son ya. otras cosas. Eso ya es. Que bueno. Mira, No. el rizo no hay que rizarlo porque ya viene rizado, ¿no? O sea, al apagar tú el fuego, pues ya apagaste. Yo el que ahí puedas, estoy de acuerdo con lo que se Toñete, trata no, es de, completamente. bueno, pues entonces eso no, que se la tengo que poner sobre mármol, la tengo que poner. Sí, hay gente que cree en esos mitos, Sí, ¿no? sí, Pero sí. realmente Bueno, pues no me queda más que agradecerles a los lo que no dos. te queda es Gracias. tiempo, No me compadre. queda tiempo más que agradecerte, Toñete. No, tu muchas gracias, visita, Ale. Marujita, qué bueno tenerte fue nuevo un aquí en placer. cabina. Gracias, muchas Que gracias. sepan que aquí tienen Fue un siempre placer su estar casa. contigo y que viniera Maruja fue para mí una verdadera satisfacción. Gracias. Aquí tienen su casa y bueno, si quedaron dudas, por favor mándenos todavía a nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook y con gusto se las contestamos. Nos esperamos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde. Esto fue Zona Gourmet. Hasta luego.